A compañeros y compañeras, organizaciones populares, organismos de derechos humanos, obreros, docentes, estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad, venimos a ratificar que las banderas por las que lucharon los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, su inquebrantable compromiso por la definitiva liberación, son nuestra guía en el camino a seguir. Por esto, desde esta plaza y desde cientos de lugares a lo ancho y a lo largo de nuestro país, reafirmamos a viva voz: basta de impunidad, ajuste y represión K, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. El terrorismo de Estado se instauraba con el golpe encabezado por Videla, Macera y Agosti, pero tuvo como antecedentes a la AAA, al operativo Independencia en Tucumán y al accionar de las bandas fascistas en todo el país. Fueron sus instigadores los grupos económicos como los Roca Techín, los Ledesma Blaquier, la Mercedes-Benz, la Ford, Martínez de Hoz, los Menéndez Betti y la Sociedad Rural, burócratas sindicales como Rodríguez del Esmate y Gerardo Martínez de la UOCRA, que entregaron a compañeros, la cúpula de la iglesia que bendecía el genocidio, el poder judicial los amparaba y muchos políticos los avalaron junto a los grandes medios de comunicación. Secuestros, desapariciones, asesinatos, robos de bebé a madres que en su mayoría eran luego asesinadas, torturas y violaciones fueron los métodos con los cuales las clases dominantes, cumpliendo los dictados de las metrópolis imperialistas, intentaron disciplinar a quienes protagonizaban el ascenso de luchas y de conciencia popular. Miles de organizaciones, miles organizándose por avanzar y cambiar una sociedad basada en la explotación. Miles y miles que no pelearon por ningún capitalismo. Toda una generación que luchó por la verdadera liberación. Muchos fueron los caminos elegidos. Sin embargo, el denominador común a todos fue la lucha por el cambio de raíz de una sociedad desigual. Lucha que, a pesar de haber sido derrotada, renace hoy en cada reclamo, cada corte de ruta, paro o movilización, cada gremio recuperado a la burocracia traidora, cada nuevo delegado de base, cada lucha, como hoy la histórica que llevan a cabo los docentes estatales. Cada conquista, como la expulsión de la Universidad del médico genocida Pérez Albizu, lograda por la lucha estudiantil, y en cada lucha contra la violencia de género, en el logro de cada genocida preso, están los 30.000 compañeros y compañeras. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Todo el pueblo, las leyes de impunidad fueron anuladas. Tuvimos avances importantes en estos años. 470 represores condenados en todo el país y 46 en La Plata. Con la persistencia de la querella encabezada por Justicia Ya, logramos que al genocidio se lo llame por su nombre. Sin embargo, a 38 años, más del 70% de los represores imputados no han llegado a juicio. Cada día de retraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica. 380 son los represores que en el transcurso de estos 10 años murieron impunes antes de llegar a la justicia. Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Estamos atravesando varios juicios, entre ellos el de la ESMA. En nuestra ciudad se está haciendo el juicio a un grupo de represores del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Cacha. La Cacha fue uno de los centros
clandestino de detención y exterminio más sofisticado de la dictadura, lo que da cuenta claramente de la configuración del plan sistemático por la participación que tuvieron en él Ejército, Marina, las policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército. Los primeros relatos sobre este lugar, su funcionamiento y apodo de los represores, los quiere la justicia hace 30 años. Anulaban las leyes de impunidad en el 2003 y radicada la causa del Tribunal 1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero del 2005 para que el expediente se moviera. Pero recién, en diciembre del 2009, la Fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Desde el espacio de Justicia Ya, denunciamos la instrucción de una causa que tiene de todo: fragmentación, genocidas muertos, impunes, exonerados y prófugos. Este mismo juez es el que tiene a cargo la investigación sobre la segunda desaparición del compañero Jorge Julio López, causa que a la fecha sigue totalmente paralizada. Con un juicio como este, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la policía, penitenciarios, armada y ejército. Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años solo ha condenado al 30% de los 2.100 genocidas procesados. Si tomamos como dato los 600 centros clandestinos de detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 470 condenados siguen representando, a 10 años de anuladas las leyes, menos de un represor por centro clandestino de detención y exterminio. Juicio y castigo a todos los genocidas. Justicia por todos los compañeros y compañeras. Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. La política oficial no abre los archivos y solo impulsa que quienes duden de sus orígenes se hagan una prueba genética. Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 110 y la cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos solo son 300 y estas no alcanzan para la restitución de la identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín de guerra por la dictadura. Pero el Banco de Datos Genéticos no solo está incompleto, sino que desde el 2009 el kirchnerismo viene insistiendo con una ley para trasladarlo de su histórica sede del Hospital Durán hacia el Ministerio de Ciencia, con la excusa de mejorar la calidad técnica del banco. Con esta ley y este traslado, no solo se ponen en peligro las muestras del banco, sino que se desvirtúa su objeto fundacional, que debía otorgar respuesta a todos los casos referidos a dudas de identidad y filiación, no solo los referidos al terrorismo de Estado. Así, miles de personas que buscan su identidad son abandonadas por el Estado en su acceso al derecho a la identidad. Ante esta avanzada, un grupo de organismos presentamos un amparo para frenar el traslado del banco y exigir que el Estado se haga cargo ampliamente del acceso al derecho a la identidad. Restitución de la identidad a los hijos que le fueron robados a las compañeras en cautiverio. No al traslado y vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y por la universalización del derecho a la identidad.
Desde el gobierno, acompañado por organismos de derechos humanos cooptados, se pretende cambiar el sentido de lo que deben ser espacios para la memoria. Bajo la denominación de resignificación, se esconde el objetivo de cambiar el verdadero significado de los motivos que llevaron a la lucha a los compañeros detenidos y desaparecidos. Se intenta cambiar el sentido de la ESMA, construyendo una historia a medida de las necesidades del gobierno. Se pretende intervenir en el casino de oficiales, convirtiéndolo en un gran espectáculo multimedia, en donde estén ausentes los verdaderos objetivos de liberación de los más de 5.000 compañeros y compañeras que por allí pasaron. En nuestra zona se vuelve a hablar de transformar lo que fue el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el destacamento de Arana, así como el de La Cacha, como museos de la memoria. Desde acá exigimos la preservación de los lugares por donde pasaron miles de compañeros y compañeras y que para esto es urgente la desocupación de los mismos por parte de la policía. Nos dicen que pretenden resignificar la memoria de los detenidos desaparecidos. Queremos que se preserven las pruebas que pueden quedar. Queremos que se preserve la memoria de los compañeros y compañeras, de sus vidas, de sus luchas. Queremos que se preserven los ideales de liberación y justicia de los compañeros. Y nada de eso se debe resignificar, aunque el verdadero motivo de la lucha de los 30.000 signifique una molestia para el gobierno. La memoria es del pueblo y no de los gobiernos. El nombramiento de Milani como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, a propuesta de la Presidenta de la Nación y aprobada por la bancada kirchnerista, es un cabal ejemplo de cómo la impunidad de la que gozan la mayoría de los genocidas de ayer se proyecta en nuestros días. Milani es un genocida y por eso exigimos su inmediata destitución y juzgamiento. Milani es responsable de la desaparición de Agapito Ledo y de otros soldados conscriptos que desaparecieron bajo su mando. Es además responsable por torturas sufridas por compañeros, algunos de los cuales lo han identificado y denunciado. Su nombramiento, junto con el ascenso de militares provenientes del aparato de inteligencia, deja a las claras que este gobierno deja su doble discurso para demostrar a las clases dominantes que es el garante que necesitan para que sean los trabajadores y el pueblo los que paguen la crisis. Las vergonzosas fotos de la señora de Bonafini abrazando a este criminal y la tan mentada resignificación de la memoria son la punta de lanza para devolverle un protagonismo político a las Fuerzas Armadas. Cristina Milani y su política de reposicionamiento del ejército responden a los dictados de las clases dominantes, en conexión con los planes del Departamento de Estado norteamericano, ley antiterrorista, Proyecto X, política antinarcotráfico con la DEA y como justificación para la intervención militar en las villas y barrios populares. Todo en consonancia con el proyecto del gobierno de dar por finalizados los juicios por el terrorismo de Estado en el 2015. Honrar la lucha por los derechos humanos pasa por continuar las tareas que lo constituyeron como un actor independiente y crítico del Estado violador de los derechos. No solo la continuidad de la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas, sino también por la denuncia de todas las violaciones de derechos humanos de hoy, el combate contra la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta, el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y el desenmascaramiento de las estrategias de los funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy. Su silencio sobre la represión actual
y sus museos, placas y baldosas de la desmemoria, quieren hacernos creer que hoy las Fuerzas Armadas y Policiales han cambiado, que no son las mismas. Sin embargo, el nombramiento de Milani y el ascenso de un creciente número de militares provenientes del aparato de inteligencia, militares y civiles de una inteligencia que, como lo demuestra el Proyecto X, tiene por objetivo el espiar y denunciar a quienes a través de la lucha se oponen al plan de hambre y miseria que pretende imponer el gobierno. Es decir, que la única hipótesis de conflicto para la cual las Fuerzas Armadas y Policiales se preparan es contra el propio pueblo que resiste y pelea por no ser el que pague una crisis que no provocó. Los casos de Andrés Núñez en 1990, Miguel Bru, 1993, Jorge Julio López en 2006, sintetizan la reconversión de aquella mecánica de la desaparición hacia el actual disciplinamiento social, utilizando el aparato represivo de la dictadura impune. Luciano Arruga, por no querer robar para la policía. Facundo Rivera, por no aceptar la arbitrariedad de las racias en los barrios. Daniel Solano y Mario Golemba, por ser referentes gremiales y con ello enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales. No son casos aislados ni excesos. Las Fuerzas Armadas y Policiales no han cambiado, al igual que las del 76, siguen siendo las garantes de la desigualdad y la opresión. Fuera Milani, desmantelamiento del aparato represivo y de todos los proyectos de inteligencia destinados a espiar y criminalizar a los que luchan. Durante el gobierno kirchnerista han sido asesinados numerosos luchadores populares y su número ha crecido en forma cualitativa en los últimos 3 años. Se multiplican las acciones represivas directas, la represión a los docentes... A los genocidas, con cárcel común, perpetua y efectiva, justicia para todos los compañeros y compañeras, restitución de la identidad a los más de 400 jóvenes apropiados, inmediata apertura y publicidad de todos los archivos de la Iglesia y de la dictadura. Aparición con vida de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Juicio y castigo a los responsables de sus secuestros y desapariciones. Justicia por Mariano Ferreira. Perpetua pedraza a su patota y a los policías que facilitaron el crimen del compañero. Juicio y castigo a los empresarios y a los responsables políticos. Justicia para Silvia Supo, Carlos Fuentealba, Lázaro Duarte y demás mártires populares. Presente. Basta de persecución, represión, espionaje y asesinatos a los luchadores populares. Absolución a los petroleros de Las Heras. Inmediata libertad a Esteche, Lescano y a los 6 nuevos presos de Las Heras y a todos los presos políticos. Inmediato desmantelamiento del aparato represivo, del Proyecto X y de todos los centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales. Anulación de todas las causas armadas por la Gendarmería. Amnistía o desprocesamiento a los más de 6.000 luchadores populares. Cierre de la causa a los compañeros de ATE Educación. Basta de gatillo fácil. No a la baja de edad de la imputabilidad. Ningún pibe nace chorro. Justicia para Marita Verón, Sandra Ayala Gamboa, Mariana Condorí,
Paulina Lemos, el cuádruple crimen y todas las víctimas de la violencia de género. Ni un femicidio más. Educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Inmediato desmantelamiento de las redes de trata. No al ajuste. Que la crisis no la pague el pueblo. Salario igual a la canasta familiar. Paritarias libres. Eliminación del impuesto al salario. Eliminación del tope a las asignaciones familiares.